Bueno, arratsaldeon, ja bost minutu klasikoa ja emon ditugu, beraz, hasiera emongo diogu gaurko hitzaldiari. Andrés Sendagorta jaunarekin. La conferencia de hoy, que estáis aquí alumnos de 3 másteres, máster de edición en gestión de empresa, el executive, el de dirección empresarial desde la innovación y la internacionalización y el de marketing y ventas, más muchos graduados y amigos y profesorado, que habéis acudido a escuchar a una persona que creo que tiene mucho que aportarnos, mucho que enseñarnos, porque representa una organización pues señera de nuestro país, y es Andrés Sendagorta. Andrés Sendagorta, como bien sabéis, es el presidente de SENER, accionista y presidente, y SENER es un grupo de ingeniería que, como ya comentará él, pues es la mayor ingeniería privada de España, y una ingeniería vasca, ¿de acuerdo? Una empresa familiar que ha crecido, ya nos contarán un poco, que ha crecido y se ha metido en sectores punteros, basándose sobre todo su desarrollo en el conocimiento. Es presidente de la Fundación SENER y también presidente, ha sido del Instituto de Empresa Familiar hasta hace, creo que nada, porque es una empresa familiar, ¿de acuerdo? Es una empresa, como ahora se dice, de las de arraigo. Él es diplomado en Dirección General por el IES de Navarra y miembro del Consejo Rector del Instituto de Estudios Bursátiles. También ha sido presidente de la Asociación Familiar de la Empresa Familiar de Euskadi, AEFAME, entre el 19 y el 22. Casi todos los ponentes que suelen venir por aquí, pues lo clásico es que sean de formación ingeniería o empresa. Andrés es diferente, y viene muy bien relacionado con parte de la conferencia que lo vamos a asistir, porque Andrés está graduado en la Escuela Naval Militar de la Armada Española como alférez de navío del Cuerpo General Escala Superior en el año 85. Dentro de su carrera militar ha sido oficial de guerra antisubmarina de la fragata Baleares y teniente de navío y piloto naval de reactores de combate con calificación de portaaviones, el Ocean Navy y la Armada Española. Ha ocupado también los puestos de piloto de reactores Harrier en la base naval de Rota y del portaaviones Príncipe de Asturias, jefe de operaciones y segundo comandante, y capitán de corbeta en la Escala Superior del Cuerpo General de la Armada. Y ha sido condecorado con la Gran Cruz del Mérito Naval en el 2009, distintivo blanco otorgado por el rey Juan Carlos I. Es un perfil diferente, pero es un perfil industrial también. De hecho, pues es responsable de un grupo extraordinario que está nos contará, trabaja en muchos sectores, y uno de ellos es el que va a incidir especialmente, es el de defensa. Ahora, en todos estos años que llevamos trayendo ponentes, es un sector importante que no ha sido tocado hasta ahora, que nunca hemos hablado de él. Un sector que en el cual en nuestro país, en el País Vasco, pues desde la Edad Media ha sido un sector fuerte. Sabiendo un poquito de historia, sabe que todos los soldados que iban para América estaban equipados con corazas hechas por aquí, y ahora estamos a otro nivel, a nivel del conocimiento, y sobre esto nos va a hablar un poco Andrés. Es un poco el planteamiento previo, y después ya el turno de preguntas podremos, con su consentimiento, ir al tema que queramos, de cualquiera de los sectores o de gestión interna o personas o lo que sea. Es un honor para nosotros contar con Andrés Sendagorta y con todo su conocimiento. Entonces, Andrés, cuando quieras. Muchas gracias. Esto funciona así para adelante, ¿no? Gracias, John. Bueno, primero, estoy encantado de venir aquí a contaros una historia que yo creo que es apasionante. Primero porque es la mía. Es la mía, la de mi familia, la de una empresa que es una empresa de aquí, con una familia de aquí, y que hace muchas cosas que hemos aprendido a hacer aquí. O sea que os tiene que sonar mucho de lo que voy a hablar. Y no solo eso, sino que SENER vais a ver que es una empresa internacional, donde la mayor parte de su facturación es fuera de España, pero a mí me gusta decir
que somos una empresa internacional, pero nos gusta hacer las cosas como las hacemos aquí. ¿Y eso qué quiere decir? Pues es difícil de definir, pero yo creo que todos me podéis entender. Hay unas formas no escritas pues de hacer empresa que desde probablemente de finales del siglo XVIII que han hecho que el País Vasco, que Bilbao y que, bueno, que San Sebastián y Vitoria y el País Vasco en general sea lo que es. Y no solo los antiguos navegantes, hace poco hemos celebrado el 5º centenario del Cano, del que estamos todos muy orgullosos. Luego os voy a hacer referencia al Cano con un tema muy bonito. Bueno, pues voy a contar un poco la historia de esta compañía que nació en el año 56. Espera, que esto corre demasiado. Así. Con 2 hermanos, uno Enrique, ingeniero naval, y otro Manu, que era mi padre, ingeniero aeronáutico. Enrique funda la compañía en 1956, que lo de fundar la compañía suena así muy rimbombante, pero era un chiringuito en la calle Ercilla, con un ingeniero y un socio capitalista. El ingeniero era Enrique Sendagorta y el socio capitalista era Alberto Erar, que debía ser el que pagaba el alquiler del chiringuito. Y por eso se llama Sener, Sendagorta y Erar, y el nombre se ha quedado así. Bueno, empezaron con un pequeño proyecto de arreglar el boyo que tenía una gabarra que hizo un atraque mejorable en algún sitio, y entonces aquello había que arreglarlo, y está en un marco ese contrato en papel ya un poco amarillo, pero ese fue el primer contrato. O sea, Sener empezó como una compañía que hacía barcos y que hacía cosas en el ámbito naval. De hecho, hay más de 1000 barcos navegando por el mundo diseñados en Sener, ¿no? Bueno, Enrique era ingeniero naval y Manu, justo en ese momento, trabajaba estamos hablando del año 58, que es un año cuando empezaron a llegar las bases de los americanos en España, donde empezó a haber la apertura, donde hizo la visita el presidente de Estados Unidos, Eisenhower, que fue muy importante. Vosotros no os acordáis de todo aquello, porque no existíais, pero fueron momentos, 2 o 3 años muy importantes, ¿no? Bueno, pues Manu Sendagorta trabajaba con los americanos con von Karman. Von Karman era el profesor de Von Braun. ¿Y Von Braun quién era? Pues el Von Braun era el fundador de la NASA. En Pasadena, en Estados Unidos, un grupo de ingenieros, casi todos provenientes de Alemania, del fin de la guerra de la Alemania, pues los grandes científicos, sobre todo en aerodinámica, se fueron a Estados Unidos, ¿no? Bueno, de la calle Ercilla estuvieron poco tiempo y fueron al Palacio de Sota, que está en la avenida Zugazarte, en Las Arenas. Bueno, eso es una foto muy antigua, porque ya solo veis los coches que hay. Ahí hay Dauphin, 2 caballos, coches que vosotros no subiríais nunca, pero que, bueno, pues ahora todo eso está lleno de casas, pero eso sigue siendo la sede social de Sener en Las Arenas, ¿no? Bueno, os digo que Sener es una empresa familiar. Empezaron 2 accionistas, Manu y Enrique, y esos son, no todos, porque faltan algunos, sobre todo de la gente menuda, pero esos son los accionistas que tiene Sener hoy. Bueno, entonces, Sener es una empresa familiar. ¿Cuál es el problema más importante que yo veo que tenemos ahora mismo en las empresas en Euskadi y en España? Y probablemente en Europa, que nos falta gente para trabajar. A nosotros nos faltan ingenieros por todas partes. En Europa faltan 200.000 ingenieros. Necesitamos más gente para trabajar. Entonces, eso quiere decir que los jóvenes buenos y brillantes vais a poder elegir. Entonces, como vais a poder elegir, pues a mí me gustaría trabajar en un sitio donde se mira a largo plazo, en términos de generaciones, más que en términos anuales o de trimestres, como las empresas del IBEX. Pues yo diría, hombre, pues sí, una empresa que mira a largo plazo ya me gusta.
Oye, ¿tú trabajarías en un sitio donde se trata de cuidar especialmente a las personas, como se ha visto en el COVID, por ejemplo? Pues también. ¿Tú trabajarías en un sitio donde hay una prudencia financiera, donde se es conservador en lo financiero? Pues también. ¿A ti te gustaría trabajar en una empresa que tenga un arraigo a la tierra? Que tenga unos accionistas que tienen cara y ojos identificables, que no son un fondo de pensiones de las viudas de los taxistas de Singapur. Vete a saber quiénes son esos. No. Bueno, pues eso es una empresa familiar. Esas cosas corresponden a lo que es una empresa familiar. Ahora bien, tú quieres trabajar en un sitio donde hay un dueño, palabra que odio, que entra todos los días por ahí, echa 4 gritos, decide lo que hay que hacer, no tiene un consejo de administración, funciona más o menos a capricho, no se sabe el futuro en qué consiste, no se funciona con criterios profesionales, pues ahí yo no querría trabajar. Luego, esas ventajas que tiene una empresa familiar se pierden automáticamente si no tienes una buena gobernanza, que es el gran talón de Aquiles de las empresas familiares. ¿Y la gobernanza qué quiere decir? Yo viví unos años en Andalucía y tenía un amigo que me invitaba a una casa que tenía en el campo, una casa preciosa, que tenía caballos y tal, y entonces nos subieron un coche de caballos y ponía 6 caballos, íbamos con los niños y tal y cual. Entonces, ahí había un señor que se llama Pepe el Cochero. Pepe el Cochero era un sabio, y entonces pues, íbamos con el coche aquel por un camino estrecho, con 6 caballos, que a mí me parecía aquello dificilísimo. Decía, esto es más difícil de gobernar que el avión que yo vuelo todos los días en el portaaviones. Y entonces yo le decía a Pepe, bueno, ¿y esto cómo lo hace Pepe? Y me decía, el sabio de Pepe me decía, aquí lo más importante es cada caballo en su sitio. Y luego yo, años después, lo pensaba en la empresa familiar. ¿Qué es la clave en la gobernanza de las empresas familiares? Cada caballo en su sitio. Los que tienen que dirigir la compañía, dirigen la compañía. Tú eres accionista porque una cuna te ha hecho accionista, ¿vale? Y eso te exige tener una formación y formarte bien como accionista, lo cual no quiere decir que tengas que gestionar la compañía. A lo mejor sí, o a lo mejor no. Pero lo que sí que tienes es que tener una buena formación como accionista. Bueno, lo siguiente es que tú tienes que tener una gobernanza profesional y tienes que tener un consejo de administración. Y en el consejo de administración es muy bueno que haya personas que no son de la familia. La comida del domingo es un sitio estupendo para estar con los nietos, para estar con los hijos, para tomarse unas buenas chuletas, una paella, pero no es el sitio para arreglar o discutir los temas empresariales. Ese no es el sitio. Cada caballo en su sitio. O sea, esa es una de las claves de la... Bueno, pues, siguiendo con el ejemplo de los caballos y también con Pepe el Cochero, hay 2 tipos de caballos. Hay el caballo mercantil. ¿El caballo mercantil qué hace? Pues sabe de qué, pues sabe de lo que estudiáis vosotros, pues sabe del balance, sabe del endeudamiento, sabe de la cuenta de resultados. El caballo ese come de esas cosas. Pero hay otro caballo, que ese caballo no come de eso. Ese caballo come de arraigo a la tierra, de cómo te han educado, de unos determinados valores que tiene la familia, y ese caballo hay que trabajarlo. El 90% de las empresas familiares que dejan de serlo, no dejan de serlo por un problema en el negocio, dejan de serlo por un problema en la familia. Y tiene un dramatismo especial, porque dices, bueno, pues yo trabajo en un sitio, me echan y bueno, pues chicos, he perdido el trabajo. Pero es que una empresa familiar, te cargas la empresa, pero es que te cargas la familia también, con lo cual es que te cargas dos pilares fundamentales en tu vida, especialmente en Euskadi, porque especialmente en Euskadi hay una tradición empresarial muy importante desde hace muchos siglos y de emprendimiento, y especialmente la familia tiene una importancia grande en esta tierra. Bien, y acabo un poco con el asunto de la empresa familiar. La empresa familiar en España es especialmente importante. España es el segundo país del mundo que tiene mayor proporción del PIB en empresas familiares. España, el 90% de las empresas
son familiares. El 70% del empleo en España lo dan las empresas familiares. Y el 60% del PIB español corresponde a empresas familiares. O sea que en la economía, en nuestra economía, es especialmente importante la aportación que hacen las empresas familiares. Muy bien. Bueno, algunos números, pues muy rápidamente, ¿no? Cartera de proyectos de 1.500 millones, vendemos fuera de España el 83% de nuestra facturación y tenemos 4.000 personas. Prácticamente todos no, la mayor parte de ellos ingenieros, muchos de Bilbao, por cierto. Yo diría que de las escuelas de ingenieros de las que se nutre Sener, pues Bilbao, San Sebastián, Barcelona, Valencia y Madrid. Y luego hay algunas excepciones, evidentemente, pero fundamentalmente nuestros ingenieros en España vienen de aquí. Bueno, en mayo del 69, una tarde de julio del 69, fue un día muy importante. ¿Os acordáis qué pasó en julio del 69? Pues en julio del 69 el hombre llegó a la Luna. Y Neil Armstrong, cuando estaba dando los primeros... Bueno, también fue un día importante porque Neil Armstrong llegó a la Luna, pero también fue un día importante porque ese día entró la primera televisión en mi casa. ¿Y por qué entró la primera televisión en mi casa? Por supuesto en blanco y negro. Pues esa televisión entró en mi casa para ver precisamente la llegada del hombre a la Luna. Y cuando estábamos viendo eso, yo estaba sentado al lado de mi padre y tenía 11 años. Y mi padre, en una voz baja, yo creo que tenía una cierta melancolía, pero esto me lo estoy inventando, porque me imagino que probablemente la tenía. ¿Por qué? Porque él se acordaba de von Karman y de von Braun, y bueno, pues él decidió venirse de Estados Unidos y bueno, incorporarse a la empresa que había fundado su hermano. Pero probablemente cuando le vio a Neil Armstrong dar los primeros pasos en la Luna, pues él, pues sus meses o sus años en Pasadena, en Estados Unidos, probablemente pues los echaba de menos, ¿no? Bueno, pues en ese momento mi padre dijo, mira, me dio así en la rodilla y me dijo, esto que estás viendo va a ser muy importante para la humanidad y para nuestra familia. La verdad es que tuvo razón. Y al cabo de un rato, estaba como pensativo, ya Neil Armstrong había vuelto a la nave aquella, me dijo, ¿tú sabes para qué está Sener? Y no sé lo que le contesté, podéis imaginar, con 11 años. Pues él me dijo, Sener está para prestar un servicio a la sociedad. Se quedó callado, como para remarcar aquello. Y luego dijo, y para eso hace falta dos cosas. Uno, ser muy bueno en lo que haces, y dos, ganar dinero haciéndolo, porque si no, no eres una empresa. Bueno, probablemente aquello se me olvidó, pero años después lo vi escrito, entonces me acordaba de cuando me lo había dicho. Bueno, pues yo creo que ese es el propósito que tiene que tener cualquier empresa. Primero, ser muy bueno en lo que haces, porque si no eres un especulador, y segundo, ganar dinero haciéndolo, porque si no, no eres una empresa. Bueno, pues hace como 3 años, en Sener decidimos hacer un ejercicio arriesgado. Y decir, oye, vamos a revisar el tema del propósito, de nuestra razón de ser como compañía. Pero en vez de sentarnos el Consejo de Administración y a lo mejor algunos accionistas y tal y cual, lo vamos a hacer al revés. Lo vamos a hacer de abajo arriba con cientos de personas de Sener. A eso sí, luego no podemos hacer una alcaldada. Si salga lo que salga, pues eso es lo que tenemos que dar por bueno, ¿no? Y entonces hicimos unos grupos de trabajo y tal y cual. Participaron cientos de personas de la compañía para definir cuál era el propósito de Sener. Bueno, pues eso es lo que salió. Nuestro propósito es transformar el mundo desafiando los límites de la tecnología. Lo cual, pues nos hizo mucha ilusión, porque efectivamente, haciéndolo de esa manera y tomando el riesgo, resulta que salió una cosa que era tremendamente coherente con lo que habían dicho los fundadores en el año 56. Bueno,
¿Y con qué valores distintivos? Innovación. Vamos a ver, si tú quieres atraer a la mejor gente, pues resulta que tiene que hacer cosas que sean novedosas, tiene que hacer, porque a la gente buena le gusta hacer cosas novedosas, que sean difíciles. Bueno, innovación. La excelencia, o sea, la cultura de la excelencia, o sea, terminar las cosas bien, en tiempo, en coste, en performance, lo que sea, pero un sentido tremendamente arraigado de la excelencia. El compromiso, lo mismo. La pasión. Oye, hay una palabra muy habitual en Sener que es divertirse. O sea, hay que divertirse trabajando. O sea, ya que le vamos a dedicar tanto tiempo, pues te tiene que divertir y te debe divertir. Pues hacer cosas que como en el caso de los ingenieros, oye, pues que es que les divierten, oye, pues que les suponen un reto, bueno. Y el trabajo en equipo. Cuando tienes gente muy buena, realmente, si consigues que trabajen en equipo, multiplicas por 2 su eficacia, porque todo el mundo no sabe de todo. En cambio, si saben compaginar sus capacidades, entonces tú llegas mucho más lejos de lo que hubiese llegado. Yo suelo decir que, bueno, de hecho lo digo casi todos los años, como hacia final de año, y es que Sener este año, ¿dónde ha llegado? Pues donde han llegado sus personas, ni más ni menos. Donde lleguen nuestras personas, ahí es donde llegamos nosotros. Nosotros les ayudamos y tal y cual, pero los que llegan son esos miles de ingenieros y profesionales que trabajan en Sener. Bueno, pues ese es el grupo hoy. Tenemos un grupo de ingeniería con esas áreas de negocio: Sener Aeroespacial y Defensa, Sener Mobility, Sener Energía y Sener Advanced Facilities, que eso ahora os cuento lo que es. Bueno, cada una de las áreas de negocio tienen compañías independientes que están colgadas de ese holding. ¿Qué es lo que nunca vais a ver ahí? Pues nunca vais a ver una empresa de tomates, pues no sabemos nada de tomates. O sea, todas las compañías que están ahí tienen que ver con tecnologías que dominamos. Es decir, en aeroespacial, en mobility, en energía, ahí hay tecnologías en ese mundo que nosotros dominamos. O sea, no somos nunca socios financieros. Oye, pues puede ser un buen negocio entrar en una mega plantación agropecuaria. Yo digo, sí, seguro que es un buen negocio, pero es que nosotros ni tenemos la tecnología, ni sabemos y tal, y solo por intereses financieros no entramos en los sitios. Tiene que haber algo allí, por eso hicimos ITP, porque sabíamos de motores de aviación, y entonces pues hicimos millones de horas diseñando el motor del Eurofighter, pero luego había que hacer una fábrica, pues hicimos ITP. Pero porque sabíamos de aquello, porque teníamos ingenieros que sabían de motores de aviación. Bueno, aprovecho el tema de Zabalgarri para contar una historieta. Si tu ambición y tu propósito es transformar el mundo, pues necesitas 2 cosas. Primero, estar permanentemente mirando al mundo. O sea, ¿qué hay alrededor mío que yo pueda mejorar o que pueda arreglar? ¿No? Bueno, pues eso es lo que nos lleva a crecer en determinadas áreas. Oye, si hay un determinado tema que vemos que se puede mejorar, pues a base de tecnología, pues entonces nos interesa. Eso pasó con las basuras hace mucho tiempo. Las basuras tenían un problema, y es que los vertederos en Europa, en España y en Europa, estaban colmatados y había que hacer algo con la basura. Bueno, pues tú la puedes quemar, pero es que, hombre, lo ideal sería sacarle energía, pero también lo ideal, bueno, y por supuesto con unos niveles de contaminación mínimos y no sé qué y no sé cuántos y tal y cual. Bueno, tú dices que tienes una idea para hacer eso, le enseñas una serie de papeles y no te cree casi nadie. Entonces tienes que con esa tecnología, promover algo. Bueno, los de ingenieros de Sener, ¿qué se les ocurrió? Pues mira usted, si yo cojo una caldera y le meto esto, por ejemplo, esto es una cosa que se llama PET. Esto cuando tú lo metes en una caldera libera cloros y tiene unas corrosiones en la caldera tremendas. Tienes que mantener la temperatura de la caldera muy baja. Total, que el rendimiento del ciclo es malo. Bueno, a estos gurús que habían Sener se les ocurrió la idea de mantener la temperatura de la caldera muy baja y recalentar
el vapor que salía de la caldera con los gases de escape de una turbina de gas. Bueno, pues lo hicimos y efectivamente funciona. Y ahí está Zabalgar y otros sitios que hemos hecho para solucionar un determinado problema que había. Pero lo mismo que AIS, os cuento el de Sener Advanced Facilities, que es una compañía que hemos comprado hace 3 años. ¿Y por qué la hemos comprado? Porque queríamos crecer el desarrollo de data centers a una velocidad mucho más rápida de la que podíamos crecer nosotros, con lo cual hicimos, oye, vamos a hacer un atajo. Compramos esta compañía. ¿Y qué queríamos hacer con esa compañía? Pues cuando veis ahora un data center, pues veis que es una instalación que gasta una cantidad de energía brutal, que consume una energía brutal, que produce un calor brutal, que luego hay que enfriarlo con agua utilizando más energía. Y dices, joder, esto tiene margen de mejora. O sea, la verdad es que tiene margen de mejora. Es decir, todo este calor no lo podemos aprovechar, estamos gastando agua, estamos gastando más energía de la que deberíamos. Oye, pues Sener compra eso, ¿por qué? Porque es una forma de hacer data centers, pero haciendo data centers de una forma mucho más razonable bajo el punto de vista del aprovechamiento energético, ¿no? Bueno, esta es nuestra huella global. Producimos lo que vendemos, que es ingeniería y productos en algunos sitios, en estos países, en 18 países, y tenemos proyectos en 41 países, que son los que veis ahí. En casi todos esos, prácticamente en todos esos países, esas personas son locales. En Australia tenemos 200 personas, hay 2 o 3 españoles, el resto son australianos. Lo mismo podría decir el resto de los sitios. En México, igual, hay 600 personas, pero de los cuales pues 3 o 4 son españoles y el resto son mexicanos. Bueno, esto también tiene una ventaja y es que puedes atraer cabezas y personas que, como he dicho, es la gran batalla. O sea, ahora estamos hablando mucho de geopolítica, luego hablaremos un poquito de geopolítica, que ahora está muy caliente el tema. Pero el gran problema que tenemos en Europa es que nos está faltando gente para trabajar y nos va a faltar todavía más. Entonces, oye, cualquier cosa que hagas que atraiga a tu empresa pues buenas cabezas, bien está. Bueno, de España o de donde haga falta. Bueno, cosas que hacemos. Bueno, pues eso que está ahí, ese chisme, porque no sé cómo se le puede llamar a eso, ese chisme con ruedas, ese es el Discovery. ¿Y ese dónde está? Ese está en Marte. Tenemos 2 vehículos en Marte, en los cuales la antena que recibe la información y el mandato de lo que tiene que hacer el Discovery en Marte todos los días, pues es una antena que lo que tiene que tener, la peculiaridad es que tiene que tener una capacidad de precisión bestial, porque claro, tiene que apuntar a la Tierra con una precisión muy grande. Bueno, pues esa antena está hecha en las arenas. Pues tenemos 2, que ya está bien, porque normalmente cuando haces uno, pues haces una. Pero no, esta vez afortunadamente ha habido 2 vehículos en Marte y hemos hecho las antenas de los 2. Esto que veis aquí a la derecha, que parece unos montes, pues sí son unos montes, pero son unos montes de Marte, sacados por el propio vehículo, y eso que se ve ahí pequeñín, es de cómo se ve la Tierra desde Marte. Bueno, este es un proyecto precioso que se llama JUICE, que lo hemos lanzado hace un año o así, de una sonda que se ha ido, que está yéndose a las lunas de Júpiter. ¿Y por qué van a las lunas de Júpiter? Pues porque hay un proyecto de la Agencia Europea del Espacio y de la NASA que tiene mucho interés en estudiar unas capas de hielo muy grandes que hay en las 3 lunas de Júpiter. Entonces, para eso pues hemos hecho un satélite bastante complejo, se ha lanzado y tarda 8 años en llegar a la luna de Júpiter. O sea, yo ya estaré jubilado cuando llegue. Espero que funcione, pero ese es uno de los que hemos hecho. Este es el Meteosat de nueva generación. Esto es lo que veis en el telediario, los mapas del tiempo del telediario. Bueno, pues ahora hay una nueva generación de satélites que va a cambiar el espectro de cómo es la previsión meteorológica de una forma importante. O sea, ahora ya hasta los chubascos de aquí, cuando vas a la playa y de repente te cae un chubasco que nadie decía que iba a llover, pues
Eso yo creo que va a mejorar muchísimo. Estos son satélites de altísima precisión, son multiespectrales, tienen infrarrojos, tienen área visible y bueno, hemos hecho mucho trabajo en estos satélites. Hay más de 250 satélites dando vueltas por ahí, donde llevan equipamientos de SENER, porque empezamos a hacer cosas en el espacio en los años 60. Bueno, este lo hemos lanzado hace poco. Mira, este lo hemos lanzado justo antes de Navidad. Esto es la primera vez que se han hecho 2 satélites que tienen que navegar en formación. En formación quiere decir que tienen que navegar a 150 metros de distancia, más menos de medio milímetro de holgura, vamos a decir. ¿Y eso para qué? Bueno, eso es porque en el Sol los científicos, una de las cosas que no saben muy bien es por qué la corona del Sol tiene la temperatura que tiene. Y eso nos afecta muchísimo, pues para los rayos ultravioleta que llegan, para todo el tema de la sequedad que está habiendo, la falta de agua, pues todo eso ocurre en la corona del Sol. No me preguntéis más porque no sé más, pero eso me lo han explicado. Y entonces, pero claro, la corona del Sol no se puede estudiar. No se puede estudiar porque, lo mismo que vosotros, no podéis mirar al Sol. No puedes mirar al Sol porque, claro, como te empeñes, te terminas quedando ciego. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer si quieres mirar al Sol? Se puede mirar al Sol solo en un momento, que es cuando hay eclipses. Entonces, la corona del Sol la puedes estudiar cuando hay un eclipse, pero claro, un eclipse hay cuando hay un eclipse. Entonces, ¿qué es lo que se hace con 2 satélites? Provocar un eclipse artificial. Es decir, hay un satélite que apantalla al Sol y el otro satélite hace las fotos justo de la corona. Y entonces ahora se están pudiendo sacar fotografías de la corona del Sol que nunca se podían sacar antes, con lo cual los científicos están haciendo unos avances muy importantes entendiendo de por qué la temperatura de la corona del Sol es bastante más grande que la temperatura que tiene el Sol en su interior. Y eso debe ser un asunto importante. No me preguntéis por qué, pero eso me lo han contado. Bueno, este es el lanzamiento con el director de SENER Espacio y el director de SENER Aeroespacial en el día del lanzamiento. Bueno, ¿y qué hace SENER, aparte de espacio, y qué hace SENER en defensa? Pues SENER, ¿qué hace en defensa? El de la arriba a la izquierda, el nuevo avión de combate europeo, que se llama el New Weapons System, que es el avión de combate europeo que va a sustituir al Eurofighter, que es un sistema completo en el cual participan España, Francia y Alemania. Los ingleses tienen otra iniciativa con los italianos, bueno, probablemente terminarán fusionándose las dos. El SpainSat, que es un satélite muy importante, que lo lanzamos hace 2 semanas, estuve en Cabo Kennedy y lanzamos el SpainSat de nueva generación, un satélite de 6 toneladas para comunicaciones gubernamentales. Ese satélite es de órbita geoestacionaria, o sea que está a 36.000 kilómetros en una posición fija en la mitad del Atlántico. Bueno, los satélites, ahora no me voy a enrollar con eso, pero hay una revolución ahora mismo en el mundo del espacial, porque hasta ahora los satélites de comunicación eran satélites de órbita geoestacionaria. Quiere decir que tú lo pones en un sitio a 36.000 kilómetros y justo a medida que rota la Tierra, el satélite va contigo. Entonces, si tú pones el satélite ahí en la mitad del Atlántico, pues se queda en la mitad del Atlántico, con lo cual tú subes la señal de Brasil en el Mundial de Fútbol, subes la señal de Brasil al satélite y la bajas como si fuera un espejo a España, y eso es un satélite de órbita geoestacionaria. Ahora han cambiado totalmente, están cambiando ahora mientras me escucháis, está cambiando ese mundo de una forma brutal, porque Elon Musk ha reventado el mercado. Y los satélites ahora de comunicación están siendo satélites de órbita baja, en vez de 36.000 kilómetros, satélites de órbitas de entre 600 y 800 kilómetros. Una noche clara en el campo, que haya pocas farolas y tal y cual, se ven los satélites de Elon Musk ahora mismo. Y os va a cambiar la vida. O sea, dentro de un año o año y medio, cuando uséis el móvil, vas a usar wifi en casa, vas a usar 5G cuando vas por la calle y sin tú saberlo, como si fuese un roaming, ¡pum!, se va a enganchar con un satélite y vas a tener señal de satélite en todos los sitios, en la mitad del Atlántico, en el campo, en la sierra, en un pueblo perdido por ahí. Bueno, todo eso es lo que está pasando en ese mundo. El satélite de paz son satélites de
observación de la Tierra, totalmente distintos. No son satélites de comunicaciones, son satélites para observar cosas, sean de defensa, sean para ver los temas de agricultura, para ver los temas también de meteorológicos, etc. Bueno, el Eurodrone es el nuevo gran dron, es un avión, porque tiene 35 metros de envergadura, europeo, que están haciendo los países más importantes en Europa. Y luego varios sistemas de misiles, que son, la mayor parte de ellos, misiles antiaéreos. Algunos de ellos, como el Iris-T SLM, por ejemplo, está protegiendo Kiev ahora mismo todos los días. Y ha protegido Kiev de muchos misiles que venían, por cierto, no a fábricas de armas ni a puentes, sino a edificios de apartamentos, en la mayor parte de los casos. Bueno, y luego, abajo a la izquierda, COMINT. ¿Qué es COMINT? Inteligencia de comunicaciones. Es todo lo que tiene que ver con sacar información de las comunicaciones, es decir, de dónde viene, quién está emitiendo, por qué está emitiendo, todo ese tipo de cosas del manejo del espectro de radiofrecuencia. Bueno, y luego los vehículos que están abajo, no hacemos vehículos militares, pero lo que hacemos es sistemas autónomos de navegación. Es decir, bueno, hacer que un coche vaya sin conductor por una carretera, pues no es demasiado complicado, las cosas como son. Bueno, todavía no lo tenemos, pero lo vamos a tener. Pero no es demasiado complicado. Es mucho más complicado hacer que un vehículo vaya por el monte, donde no tiene referencias y si tiene una denegación de GPS, es decir, que sin GPS tiene que saber funcionar sin nadie que conduzca por el monte de una forma adecuada. Muchas veces lo que se hacen es un convoy de 7 o 8 vehículos por una zona donde pueda haber minas, pues va un conductor en uno, pero en todos los demás camiones que van en el convoy no va ningún conductor. Bueno, eso es lo que hacemos en el mundo de la defensa. Bueno, en el mundo del transporte, aquí voy a ir muy rápido, pues el AVE de Los Ángeles a San Francisco en California. Miles de kilómetros de AVE hemos hecho primero en España, que eso es algo que quería resaltar. Lo que vais a ver ahora, bueno, y lo que habéis visto hasta ahora también, bastante de lo que habéis visto hasta ahora también, lo podemos hacer porque primero lo hemos hecho en España. Nosotros, si estamos haciendo el AVE de California, es porque primero hemos hecho el AVE en España. Y hemos hecho el AVE en España en sitios difíciles. Por ejemplo, meter el AVE por debajo de la Sagrada Familia en Barcelona, lo cual os aseguro que tiene su interés. Porque dices, joder, cuidadín con la Sagrada Familia o con la zona de las Hoces del Cabriel. Si habéis ido a Valencia en el AVE, habéis pasado por una zona preciosa de unos puentes y unos viaductos que son las Hoces del Cabriel. Bueno, pues como hemos hecho ese tipo de cosas, ahora vais a ver metros. Como primero nos dieron la oportunidad de hacer el metro de Bilbao, aprendimos haciendo el metro de Bilbao y gracias a hacer el metro de Bilbao ahora estamos haciendo metros por medio mundo. Lo cual es un agradecimiento, es algo que siempre digo. Yo estoy muy agradecido a mi país porque me ha dado la oportunidad de hacer cosas con las cuales luego he ido al mundo de la exportación, ¿no? Este es el tren de alta velocidad de Londres a Birmingham. Este es el metro de Jalisco, pues de Guadalajara, perdón. Bueno, como veis, pues eso lo estamos haciendo porque primero aprendimos a hacer el de Bilbao, el de Valencia, la línea 3 de Barcelona, el metro de Ontario en Canadá. Bueno, este puente es mi favorito, tengo que reconocerlo. Este puente está en Cebú, está en Filipinas. Y la isla que está enfrente es la isla de Mactán. Este puente está diseñado por una compañía española que se llama Sener. Este puente está construido por una constructora española que se llama Acciona. Este puente está inaugurado en el 2022, que es 500 años después de la vuelta al mundo del Cano. Pero es que donde acaba ese puente es donde mataron a Magallanes, 500 años antes. O sea, fijaros qué bonito. No me digáis que no es un puente que tiene una historia, ¿eh? Bueno, pues 500 años después, España ha hecho un puente como ese. Ese puente tiene una altura de más de 70 metros sobre todos los veleros del mundo pasan por ahí debajo. Y además es bonito. Marcel Dassault solía decir
que para que un avión vuele bien tiene que ser bonito. De hecho, los aviones más bonitos que yo he visto, los aviones de caza más bonitos, son los Mirage, por ejemplo, o los Falcon en aviones de ejecutivos y tal igual, que son los que hace Marcel Dassault. O sea que la verdad es que Marcel Dassault era un tipo genial. Bueno, edificios complicados, edificios que no hacemos viviendas, pero hacemos edificios que tienen, por ejemplo, el Palacio Euskalduna, la ingeniería del Palacio Euskalduna es nuestra, o el Bilbao Exhibition Center, o el Hospital General de Málaga. ¡Ay! El Santiago Bernabéu. No el San Mamés, ¿qué le vamos a hacer? Pero Santiago Bernabéu. ¿Y cuál es la historia de esta? Pues la historia de esto es una historia curiosa, porque se ponen a hacer, pues los del Real Madrid, a cubrir el Bernabéu, con un obrón impresionante, que atascaba toda la castellana en Madrid y tal y cual. Y un día los ingenieros de SENER y los arquitectos, unos cuantos gurús que de estadios se saben todo en el mundo, pues se preguntan, ¿y por qué están cubriendo el Bernabéu? Si total, no pueden hacer un evento porque machacan la hierba. Pueden hacer un evento en verano, que se ha acabado la liga, pero en verano total no llueve. Total, todo el dineral que te estás gastando en hacer esa superestructura. Y entonces, oye, ¿podemos conseguir una entrevista con alguien de la Junta Directiva del Real Madrid? Y pues sí, total, que efectivamente se sientan estos gurús con nombres y apellidos. El líder se llama Jorge Vizcaya, que es un tío de aquí. Y se sienta con alguien del Real Madrid, le empiezan a hacer una presentación de lo que podríamos hacer y a los 10 minutos se para la reunión, la levantan, se le cambia la cara al tío y dice, joder, esto lo tiene que ver la Junta Directiva porque esto es un bombazo. Porque claro, cobraba sentido todo lo que estaban haciendo. Bueno, efectivamente, pues nos dieron el contrato, hicimos patentamos el sistema y el sistema que recoge el césped del Real Madrid pues está diseñado. También en las arenas, chico, ¿qué le vamos a hacer? Las arenas, sí, después de Nueva York vienen las arenas. Bueno, pues, ¿qué peculiaridad quería resaltar de esto? Pues que es un proyecto pues para sacar el césped y aprovecharlo de otra manera en un estadio, pero cuya filosofía de diseño es de un proyecto espacial. Eso es importantísimo para nosotros. La parte de defensa y espacio en SENER no es la parte más grande de SENER, pero es cuna de tecnología. Tecnología que obtenemos en esos sectores, luego la utilizamos en sitios como este. Entonces, la forma de concebir el proyecto del Estadio Bernabéu es la forma de concebir un proyecto espacial. Bueno, pasamos al mundo de la energía rápidamente. Este es la mayor planta termosolar que hay en el mundo, que está en la puerta del desierto del Sáhara, en el sur de Marruecos, en Ouarzazate. Bueno, pues, ¿qué peculiaridades hay aquí? Pues mira, esos puntitos que veis abajo, veis una torre, esa torre tiene 240 metros de altura. Y cada uno de esos puntitos que veis abajo a la izquierda, como grises, es un espejo de 170 metros cuadrados. Eso es un buen piso. Bueno, pues cada uno de esos espejos tiene que apuntar a la punta de la torre con una precisión de 1/10 de grado. Bueno, ¿y eso quién lo hace? Los chicos de aeroespacial. Porque ellos, de lo que saben hacer, por ejemplo en el sector de misiles, lo que hacen es estabilización. Y les da igual estabilizar un misil que estabilizar un espejo que tiene que apuntar a la punta de una torre, o estabilizar una cámara laparoscópica, como hemos hecho, en la tripa de una persona. Porque el problema que tenía el cirujano era que la cámara se le movía, porque el otro cirujano no tenía la precisión suficiente, y entonces se manchaba la cámara. Entonces el cirujano principal ya no veía nada. Conclusión, había que sacar la cámara, limpiarla bien, volverla a meter, y entonces era más tediosa. El problema era exactamente el mismo, era un problema de estabilización. Y los ingenieros que lo hacían son los mismos que han hecho muchas de las tecnologías que hemos aplicado aquí. Por eso, una vez más, el traslado horizontal de tecnología entre sectores diferentes para nosotros es absolutamente clave. Por eso, con 4.000 ingenieros podemos hacer cosas en muchos sectores que si no hiciéramos eso, simplemente no podríamos llegar. Bueno, eso no es una foto, eso no es un render ni nada, eso es una foto.
de la planta de Ouazzazate. Bueno, el hidrógeno, ese es el hidrolizador de Petronor, que hicimos el de 10 megavatios. Ahora estamos viendo a ver si ganamos el de 100 megavatios, que es un hito muy importante porque es probablemente las cosas más importantes que se han hecho en España con relación al hidrógeno. Bueno, esto es el terminal de gas en Alemania, el de German LNG, que es el primer terminal de gas que va a tener Alemania. España tiene 7 terminales de gas. Bueno, para los que no sepáis lo que es un terminal de gas, tú cuando produces gas en un sitio, lo puedes trasladar, lo puedes llevar de un sitio a otro por un gasoducto, por un tubo, o lo puedes llevar en un barco. Bueno, para llevarlo en un barco, lo tienes que primero presionar de tal manera que se licúa, y lo tienes que llevar licuado. Lo metes en un barco, lo cruzas el Atlántico, si es gas de Estados Unidos, como últimamente es lo que ocurre, y cuando llega a su destino lo tienes que regasificar otra vez y lo metes luego en un gasoducto por el país y tal y cual. Estas plantas son plantas que lo que hacen es llegan los barcos y regasificar. Entonces España puede comprar, bueno, tenemos el terminal de Bilbao, entre otros, puede traer gas de donde quiera. Bueno, Alemania no puede traer gas de donde quiera. Ahora mismo tiene un problema porque Alemania el gas que tenía lo recibía por 2 tubos que han volado, no por los aires, pero por las aguas. Y entonces ahora el gas lo están trayendo por el terminal de Rotterdam y por el terminal de Dunkerque. Terminales, por cierto, que hemos hecho nosotros también los dos. Bueno, esto es un proyectazo enorme, que es la primera prioridad que tiene Alemania, porque tiene un problemón, porque es que no tiene gas. Y estamos haciéndolo a todo correr. Bueno, y ahora hay una serie de proyectos muy rápidos que básicamente lo que estamos haciendo es cambiando el sistema eléctrico de Alemania. Alemania tenía gas barato, pues bueno, y tenía plantas de carbón. Bueno, pues resulta que ahora tú vas con un coche eléctrico en Alemania y lo enchufas en un sitio y muy bien, es un coche eléctrico, contamina muy poco y tal, pero la energía eléctrica que recibe el coche, ¿de dónde viene? De una planta de carbón. Esa es la mayor contradicción que hay, porque entonces estamos cambiando ahora mismo muchas plantas de carbón en Alemania convirtiéndolas a gas, a gas natural y a amoníaco más adelante para que funcionen con hidrógeno en su momento. Eso es Luminus también, esta está en Bélgica, eso es Scholven en Alemania también. O sea, Alemania tiene un problemón muy serio con la energía, muy serio, porque lo ha fiado todo a 2 tubos y ahora tiene un problema muy serio. Bueno, y termino con esto. Esto es un data center. Ahora mismo pues, hay una necesidad de data centers brutal, lo cual está cambiando el panorama, porque esos necesitan una cantidad de energía enorme y nos hemos especializado en hacer data centers. ¿Qué particularidad tiene un data center? El de la energía que os he contado antes, que tiene una contradicción intrínseca que hay que resolver, porque es que eso no tiene mucho sentido. Pero tiene otras, y es que hay que hacerlo a una velocidad determinada, hay que hacerlo en sitios donde haya unos enganches determinados porque necesitan mucha energía, como decía, es decir, que tiene su gracia. Y segundo, a nadie nos gusta que se nos apague el WhatsApp, por consiguiente no pueden fallar. Y si falla por lo que sea la energía, pues tienen que tener sistemas autónomos y tal, tienen que tener... son edificios peculiares, ¿no? Bueno, pues hasta aquí un poco Sener. Entonces, a mí me ha parecido que además de contaros Sener, quizás es un momento para dar una pincelada sobre el mundo sobre el mundo geopolítico, el mundo de la defensa y todo eso que... O sea, si habéis leído el periódico hoy, y no os pregunto cuál, porque es que me da igual. O sea, todos los periódicos hoy solo hablan fundamentalmente de geopolítica, de la defensa, de lo que ha pasado en Ucrania, de lo que ha pasado con Trump, de todo este mundo, ¿no? Bueno, eso es el Solar Orbiter, otro satélite en el cual nosotros hemos hecho todos los sistemas de antenas y bueno, esa tecnología que hemos utilizado son tecnologías que, por ejemplo, se utilizan mucho porque ahí el problema es
el salto de frío-calor, el salto térmico de cuando le da el sol o cuando le deja de dar el sol. Cuando le da el sol coge unas temperaturas brutales y cuando le deja el sol se queda súper congelado. Entonces, eso es algo parecido a lo que le pasa a las cámaras de combustión, por ejemplo, de los aviones que voláis de Iberia. Pues la problemática alrededor de las cámaras de combustión tiene mucho que ver con eso. Por eso, un ejemplo más de traslado de tecnología de un sitio a otro. Bueno, muy rápidamente. ¿Cuál es la primera obligación que tiene un Estado? Me da igual cuál. La primera obligación que tiene un Estado es proporcionar seguridad, porque sin seguridad pues no hay ni libertades, ni educación, ni sanidad, ni seguridad jurídica, ni nada. Primero tenemos que estar seguros. Pues las sociedades más civilizadas han decidido delegar el uso de la fuerza en un sistema jerarquizado que estaban construyendo. Es decir, que oye, ¿quién quiero que me provea de seguridad? Pues unas determinadas personas con unos determinados medios. La capacidad de ejercer la violencia institucional no debe estar dispersa. Tiene que estar primero bajo la dirección del Estado, eso es importantísimo. Y se organiza de una determinada manera. ¿Dónde no pasa eso? Ejemplos de hoy en día, en Libia. Vais a Libia, en Libia hay unos señores de la guerra que andan por ahí, que compran sus armas y que son los que mandan. En cada región pues manda unos tipos que no están, o sea, que no constituyen unas fuerzas armadas con unos reglamentos, con un poder político que es el que decide lo que hay que hacer y lo que no. Bueno, y en aquellos en los que se delega, bueno, pues deben de regirse por una serie de valores pues que son el respeto y el reconocimiento a la sociedad a la que ellos mismos protegen. Un caso donde no pasa eso, por ejemplo, el grupo Wagner. El grupo Wagner, que habréis oído hablar probablemente, el grupo Wagner es un grupo de mercenarios, fundamentalmente rusos, que les pagan un dinero y van a donde haga falta. Y pegan tiros o se meten en los líos que haya que meterse, pero no tienen ningún tipo de valores, ni principios, ni nada. Bueno, en España, ¿cómo funciona? Pues tenemos el concepto de seguridad nacional, colgado de eso la Ley de Defensa Nacional, como parte de la seguridad nacional, y la misión de las Fuerzas Armadas. Y voy muy rápidamente. Bueno, ese es el Consejo de Seguridad Nacional, que tiene la finalidad de proteger los derechos y libertades. ¿Y eso qué son? Pues los riesgos que va a haber de todo tipo, desde una pandemia hasta un terremoto, hasta lo que queráis, es decir, o un ciberataque que nos hace un blackout todos los hospitales y los semáforos del país, organiza un lío. Bueno, todo eso es el concepto de seguridad nacional. Bueno, ¿y con qué herramientas cuentan? Bueno, pues económicas, diplomáticas, sanitarias, es decir, hay todo el mundo que tiene algo que decir dependiendo de la crisis que se haya producido. Dentro de la Defensa Nacional, como parte de la seguridad nacional, pues tenemos el Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa, hay una ministra, hay un jefe de Estado Mayor de la Defensa que es el encargado de las operaciones. O sea, las operaciones que hay. Oye, pues hemos decidido que, o el gobierno español ha decidido que la piratería en el Índico es un problema para nuestros pesqueros y no sé qué y no sé cuántos. Y decide mandar 2 fragatas. Bueno, pues el control de esas 2 fragatas depende del jefe de Estado Mayor de la Defensa. Cada uno de los ejércitos tiene su jefe, que lo que tiene que tener es tener los medios entrenados y adecuados para ponerlos al servicio del jefe de Estado Mayor de la Defensa donde los vaya a necesitar. Pero el control de las operaciones los tiene el jefe de Estado Mayor de la Defensa. La Secretaría de Estado de Defensa se encarga del material y del personal. Es decir, oye, pues necesitamos tener pues tal, y es la que compra, la que organiza la industria, es la que define todo ese tipo de cosas. El Centro Nacional de Inteligencia, pues el Centro Nacional de Inteligencia pues son los espías y tal, que hablan bajito y tal. Bueno, pues esos hacen muchas más cosas que todo eso. De hecho, hasta hace bien poco, el Centro Nacional de Inteligencia dependía de Presidencia del Gobierno, cosa que yo creo que es lo que debe ser. Ahora lo han cambiado, con este gobierno lo han cambiado al Ministerio de Defensa, no sé por qué razones, pero una de las labores principales que tiene el Centro Nacional de Inteligencia es la inteligencia económica. Es la inteligencia económica. Y yo tengo 2 ejemplos que os puedo dar. Es decir, a mí me ha llamado alguna vez el Centro Nacional de Inteligencia para decirme, oye, mira, hay un concurso que tú te has presentado en no sé qué país para hacer no sé qué cosa. Pues sí. Y digo, joder, estos tíos están enterados. Pues mira, a que tienes un problema de no sé qué. Sí.
tengo atascado no sé qué piezas que necesito para hacer ese puente en el puerto de no sé dónde. Dijo, y no consigo que salgan del puerto, que me ponen 1000 pegas con los papeles y no sé qué. Y me dice, esto es real, ¿eh? Y me dice el tío, mira, es que el problema es que hay un tipo corrupto en no sé qué pueblo por el que tiene que pasar el convoy del camión ese, que quiere que le den una mordida. Y entonces te tiene atascado eso y te está alegando que si los puentes no pueden con ese peso, que no sé qué, son todos unos rollos y tal y cual. Claro, yo no salía de mi asombro. Pues decía, uy, pues mira, estos tipos... Y efectivamente, no te preocupes que ya lo vamos a arreglar y no sé qué. Efectivamente, al día siguiente nos llega un papel que ya podíamos trasladar a ese convoy de camiones que tenía que ir a no sé qué. O sea, los servicios de inteligencia occidentales trabajan muchísimo en el mundo económico, para ayudarte... Por lo menos para que no te hagan trampas, porque hay gente que te quiere hacer trampas. Bueno, las relaciones diplomáticas también son un medio, pues las alianzas, la OTAN, ahora precisamente que está la OTAN viendo, a ver si su razón de ser tiene sentido, si no, bueno, ahí hay un problema muy serio. Y luego la tecnología, que es alrededor de los sistemas de defensa, hay una tecnología que, además de equipar a tus Fuerzas Armadas, oye, desarrollas tecnología que te interesa. Bueno, porque para desarrollar tecnología en tu país y mano de obra cualificada en tu propio país. Bueno, la misión de las Fuerzas Armadas es garantizar la seguridad y la defensa de España. Sí, oiga, pero es algo más que todo eso, porque España es algo más que todo eso. Son los intereses. Lo que se entiende España son los intereses, que pueden ser de todo tipo. Por ejemplo, tenemos aguas territoriales hasta 12 millas, como sabéis, pero tenemos zona económica exclusiva hasta 200 millas. Hay libertad de tránsito, pero la riqueza de esas aguas se supone que es nuestra. Bueno, pero tanto de pesca o tal en el mar como debajo del mar. Bueno, pues esos intereses son importantes de defenderlos. O, por ejemplo, oye, pues nosotros en el Mar Rojo pues no tenemos nada, pero sí tenemos algo, que tenemos las vías marítimas, que para nosotros eso es como la sangre que va por las arterias. Si nosotros nos cortan las vías marítimas, nuestro comercio, nuestros puertos, empieza a fallar. O sea, que tenemos intereses que van mucho más allá de nuestras fronteras. ¿Y cómo garantizan las Fuerzas Armadas la seguridad? Pues primero con la cooperación, haciendo alianzas. La base naval de Rota, por ejemplo, es una base que no es ni española ni americana, es producto de un convenio que hay entre España y Estados Unidos desde el año 58. La disuasión. Esto es interesante porque esto es lo que hoy está pasando. Esto es lo que hoy está pasando. ¿Qué hace falta para tener disuasión? Es decir, ¿cómo puedo explicar? ¿Qué hace falta para que yo no me pueda colar en la discoteca? Pues para que yo no me pueda colar en la discoteca hace falta un mazas en la puerta para empezar, ¿no? Bueno, me hace falta disponer de la fuerza. Segundo, que el adversario conozca que disponemos de la fuerza. El adversario soy yo que me quiero colar. Joder, que le veo que el mazas es un mazas, luego ya lo estoy viendo, y oye, ten cuidado, porque este tío es un mazas. Tercero, que llegado el caso, tendríamos voluntad de utilizar la fuerza. Y cuarto, que el adversario percibiera que llegado el caso nuestra voluntad de utilizarla. Pongo un ejemplo. Eso que veis arriba es el submarino Conqueror, que es un submarino de propulsión nuclear inglés a la vuelta de la Guerra de las Malvinas. Después de hundir el general Belgrano, que era un crucero argentino, un crucero antiaéreo argentino. Bueno, oye, ¿los ingleses disponían de submarinos nucleares, de propulsión nuclear? Sí. ¿Los argentinos lo sabían? Por supuesto que lo sabían. ¿Sabían que había submarinos nucleares en la zona? Pues también porque lo había visto en el telediario, porque salieron de Portsmouth con la banda de música y con todas las familias en el puerto y tal y cual. Los tíos sabían que en las Malvinas había por lo menos un submarino nuclear, que es el que vieron salir. Había 3, pero por lo menos sabían que había uno. Llegado el caso, ¿tendrían voluntad de utilizar los submarinos de propulsión nuclear los ingleses? Pues sí, ya se vio. A Margaret Thatcher, que es la presidenta del gobierno, o sea, si hace falta, voy a usarlos. ¿Y el adversario argentino percibió que llegado el caso nuestra voluntad de utilizarla? No, ahí se equivocaron los argentinos. Los argentinos nunca pensaron que los ingleses iban a utilizar. De hecho, al crucero Belgrano lo tenían encañonado 3 días seguidos.
Y solo esperaban la orden de la presidenta del gobierno de decir fuego. Y le tiraron 2 torpedos de la Segunda Guerra Mundial. O sea, no tiraron 2 torpedos normales, pero el barco se fue al fondo. A partir de ese momento, la Marina Argentina se metió en puerto y ya no volvió a salir. Otro ejemplo, más chusco, pero es mío. Yo, muy jovencito, en un patrullero. En ese momento teníamos, entre otras misiones, la vigilancia de pesca. Ahora ya no le corresponde a la Armada, pero entonces sí. Entonces, le paramos a un pesquero para mirar en las redes y tal. El pesquero no para. Se meten todos en la cámara de máquinas, pone el piloto automático y no para. Tú vas al lado del pesquero, le llamas por la radio, no sé qué, el pesquero no para. Bueno, pues después de llamarle 50 veces, no sé qué y tal igual, bueno, le pegas un cañonazo, bueno, que caiga bien por la proa, a 100 metros por la proa, pero que vean el pique en el agua y tal. Le da igual. Otro por la popa, le da igual. ¿Tenía la fuerza? Sí, tenía un patrullero con un par de cañones y tal. Bueno, ¿el adversario conocía que disponía de la fuerza? Vaya, sí la sabía, me estaba viendo perfectamente, sabía que tenía cañones y de todo. Llegado el caso, ¿tendría la voluntad de utilizar la fuerza? ¿Yo mandaba a ese patrullero? Digo, ni de broma. ¿Cómo le va a pegar un cañonazo a un pesquero? No me pasa por la cabeza. Y él lo sabía. O sea, que daba igual tener un patrullero que tener 5 portaaviones. O sea, sabían que no le íbamos a pegar un cañonazo al pesquero y ellos aprovechaban esa situación. Luego, la disuasión es muy importante, tener la fuerza, pero tener la voluntad de utilizarla y que el adversario sepa que tienes voluntad de utilizarla. Bueno, pues eso es importante. La prevención, pues un barco pasa por el estrecho de Gibraltar y hay una sospecha de que lleva armas que no debe a quien no debe, pues le paras, le metes en Málaga y inspeccionas el tema y se acabó. O sea, hacer la prevención. La respuesta militar, este es el último recurso, pero tiene unas reglas. Y esas reglas, bueno, primero, que la decisión debe ser del poder político, del gobierno. Segundo, su aplicación debe ser gradual. Se llaman las Rules of Engagement, que es, en todos los sitios, es un nombre como muy rimbombante, pero es lo que está pasando y estáis viendo en casi todos los conflictos en el mundo. ¿Qué puedes hacer y qué no? Oiga, usted puede hacer fuego solo si pasa esto. No puede utilizar armamento de tal tipo. Eso es las reglas de enfrentamiento que utilizan los gobiernos para modular las crisis, para tratar de que la crisis no se vaya escalando o tratar en la medida posible de que no se escale. Y eso lo manejan los gobiernos. ¿Y eso afecta a quién? Afecta a la industria y afecta a todo el mundo. Y os pongo un ejemplo. Hay 2 nombrecillos, selectivas, 2 misiles aire-aire, es decir, 2 misiles que llevan los cazas debajo para batir otros aviones, o drones, o elementos volantes. Bueno, pues uno es el Meteor, que es un misil que tira a 50 millas. El piloto lo ves en el radar, pum, pum, pum. Oye, tienes el blanco ahí, lo tienes a 50 millas, lo tienes traqueado, pum, haces fuego y a 50 millas le tiras un misil. No te van a dejar. Casi siempre va a ocurrir lo mismo, no te van a dejar. ¿Por qué? Porque el estado de crisis, oye, tú, cuidado, a ver si me vas a tirar abajo pues un avión de la Cruz Roja o yo qué sé, otro. Entonces te obligan a ir a una situación que tú no quieres. Como piloto dices, yo no voy ni de broma, que es a ver el blanco. Porque claro, te va a comprometer muchísimo. Y entonces vas a tener que utilizar un misil diferente que tiene una capacidad de giro brutal, pero tú te estás jugando el pellejo. Entonces, el tipo de misil que vas a tener que tener para una cosa y otra depende de decisiones que toma el gobierno. Y por consiguiente, la industria tiene que acompañar esas necesidades que va a decir el gobierno que vas a tener. Tiene que ser proporcional. Bueno, pues, oye, ahí había una peña llena de gaviotas que no valía para nada, pero que era parte del territorio español, que se llamaba Perejil, y que un día aparecen pues, 15 soldados marroquíes en el peñasco aquel que no tenían nada que hacer, porque solo había gaviotas, pero era parte de España. Y entonces dices, oye, pues no se te ocurre pegarle un bombazo a Rabat. O sea, no hay una proporción. Bueno, y tiene que ser decisiva. O sea, en ese mismo caso del peñasco aquel, pues había 4 patrulleros marroquíes alrededor de la isla, pues mandamos 4 fragatas, cada una de las fragatas se puso al lado de uno de los patrulleros y al cabo de un rato aparecieron 6 helicópteros con unos tíos de operaciones especiales, cogieron a los 15 marroquíes, los llevaron volando a Tánger y los dejaron en Tánger y se acabó el problema. O sea que, pero fue una cosa decisiva, ¿vale?
Bueno, y luego las reales ordenanzas de las Fuerzas Armadas, que hay unos reglamentos, es decir, no se puede hacer lo que se quiera. Hay unas ordenanzas que, bueno, que dicen, bueno, y primero recogen todo lo que dice la Constitución y luego una serie de cosas adicionales. Bueno, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Por qué está pasando lo que está pasando? Ahora mismo, ayer, hoy, en Ucrania. ¿Por qué está pasando? ¿Qué ha cambiado respecto a hace 2 años? No 40, 2 o 3. Pues lo primero que está pasando es que ha volado por los aires la Carta de Naciones Unidas del 45. ¿Y qué decía la Carta de Naciones Unidas del 45? Pues decía fundamentalmente que no se podía ganar territorios geográficamente con invasiones, cosa que venía pasando desde el siglo XII o desde el siglo III. Oiga, pues el otro lado del río es más fértil que el mío, pues mira, voy para el otro lado y me quedo con el otro lado del río y se acabó la historia. Pues eso es lo que venía pasando en la historia. Bueno, pues la Carta de Naciones Unidas del 45, después de la Guerra Mundial, lo que se dice es, oiga, no, vamos a ver, si usted pues tendrá que negociar, tendrá que ver, pero no se puede ganar territorios a base de invadir al vecino. Segunda cosa, bueno, eso ha volado por los aires. Segunda cosa que ha volado por los aires, los convenios de Ginebra del 49, importantísimo. Los convenios de Ginebra del 49, lo más importante que dicen es que la población civil tiene que ser preservada de los conflictos. Pues claro, cuando Saddam Hussein en la Segunda Guerra del Golfo, pues en los puentes sobre el Tigris y el Éufrates que querían los aliados volarlos para entorpecer su logística, pues claro, llenaba los puentes de mujeres y niños y de su propio país. A conclusión, pues claro, los aliados decían, oye, ¿cómo va a volar un puente con la gente encima? Pues no volaban el puente. Entonces, los convenios de Ginebra del 49 pues se están violando sistemáticamente. Es más, se está utilizando a la población civil en muchos conflictos hoy en día como arma. La disuasión nuclear. Pues efectivamente la Guerra Fría medio funcionaba, ahora ya no funciona, porque nadie le cree a Putin. Está diciendo todas las mañanas que nos va a meter un pepinazo nuclear y no sé qué, ya no le cree nadie. Y luego los intereses económicos. Oye, pues mira, este es mi adversario, Alemania, por ejemplo. Tengo miedo a Putin, sí, esto es un peligro y tal y cual. Pero ya me vende el gas baratito. Ah, amigo. Me vende el gas baratito, compro muchas piezas en China y vendo los Mercedes y los BMWs caros. Y ya me va bien. Claro, pues esos intereses económicos que de alguna forma daban una cierta estabilidad incipiente, han volado por los aires también. Con lo cual, cuatro factores que daban una cierta estabilidad en el mundo han desaparecido los 4 a la vez. Entonces, ¿ahora qué pasa? Pues que cualquier chispa que salga en cualquier sitio puede provocar algo que no sabemos lo que puede ser, pero que de ahí viene la inestabilidad que estáis viendo todos los días. Bueno, ¿y la amenaza exterior de dónde puede ser? Puede ser territorial, como hemos visto que les ha pasado a los ucranianos, pero puede ser cibernética. Ahora los ladrones no entran... Sí, pones un tío de Prosegur en la puerta, porque hay que ponerlo, pero el ladrón más peligroso no es el que entra por la puerta. El ladrón peligroso es el que entra por la red, por lo menos para empresas como Sener. El acceso a los recursos. Ahora estáis oyendo hablar de las tierras raras, que son raras, y son tierras raras porque hay pocas. Y hay pocas, pero son fundamentales para el mundo aeronáutico, para todo el mundo de los chips y todo el mundo de todo lo digital. Hacen falta componentes de la tabla periódica que hay muy pocos y están en países además complicados, políticamente complicados. Bueno, y luego el acceso libre a la circulación y vías marítimas. Este es el caso del Mar Rojo o el caso de los accesos al Canal de Panamá. Por eso está diciendo Trump que dice, oye, los panameños ya está bien de la ruta de la seda de los chinos y el Canal de Panamá y tal y cual. Entonces dice, oye, el Canal de Panamá quiero controlarlo yo un poco más. Ahora si vosotros cogéis una página de estas que hay de tráfico marítimo del mundo, que está en una aplicación que la podéis tener en el iPhone, tú ves por dónde va el tráfico marítimo en el mundo y veis que ha cambiado de ir al Canal de Suez
la mayor parte del tráfico marítimo va por Buena Esperanza. Eso quiere decir que la gasolina la vamos a pagar más cara. La estamos pagando, de hecho, más cara, porque tiene que dar una vuelta brutal. Bueno, ¿y la industria? ¿Cómo funciona la industria? Pues vamos a ver rápidamente el mercado, el cliente, el regulador, el usuario, la industria y la política industrial y los contratos. Vamos a ver, el mercado. ¿El mercado de la defensa cómo es? Pues es y debe ser regulado. Eso es importantísimo. En los países civilizados el mercado de defensa es regulado, porque aunque sea por naturaleza los bienes que se compran y se venden, los sitios donde no es regulado pues es un desastre. Por ejemplo, Libia o sitios así. O sea, tiene que estar regulado. La regulación afecta al qué, al quién, al cuándo y al cómo. O sea, tanto al que compra como al que vende. Es decir, sin autorización de tu gobierno tú no puedes vender nada a nadie. Ni a una empresa, ni a otro país, ni nada. España se gasta aproximadamente el 1,2% del PIB en defensa, lo cual es el más bajo de Europa en términos de PIB. Ahora nos están diciendo que tenemos que subir al 2%. ¿Eso qué? Eso quiere decir que tendremos que meter aproximadamente 14.000 millones de euros al año más. Pero es el mínimo que nos están diciendo en Europa que tenemos, porque somos la cola. El cliente puede ser pues, tu propio gobierno, puede ser un país extranjero, puede ser una empresa extranjera, si es que no tienes un producto finalista, un consorcio por varios países, eso cada vez pasa más. Es decir, por ejemplo, el Eurofighter, se ponen de acuerdo una serie de países en Europa y deciden que necesitan un avión de combate y entonces lo pagan. Eso es para que entendáis, eso es muy importante. Y lo comento ahora. Hay un triángulo, que eso solo pasa en la industria de defensa, no pasa en el resto de industria. Hay un triángulo que siempre se cumple, que es lo que compra tu país, el dinero que pone y lo que trabaja su industria son proporcionales. Es decir, yo no puedo decir, me junto con los franceses y tal, necesito un avión. Vale, entonces tú dices, los franceses ponen el 80% de la pasta y van a comprar el 80% de los aviones. Vale, luego yo voy a comprar el 20% y voy a tal. Vale, pues va a participar tu industria en el 20% del avión. No pretendas trabajar en el 50% del avión. O sea, tiene que haber una proporcionalidad. Eso pasa siempre. Cuando cualquier compra que se hace en España y en Europa de defensa, imagínate que quieres comprar un avión, te cuesta un número de aviones, te cuesta, vamos a decir, 1.000 millones, por decir un número así redondo. ¿Qué quiere decir? Que tiene que haber retornos para la industria española por valor de 1.000 millones. Es decir, yo me gasto 1.000, pero tú me vas a poner contratos en mi industria por valor de 1.000. Luego la ecuación queda cero. Eso pasa siempre. O sea, debe ocurrir siempre. ¿Vale? Por eso digo que la regulación es muy importante. Pero ese triángulo se produce invariablemente. Por eso al final tu país siempre tiene mucho que decir. Porque viene alguien, pues sí, a lo mejor los militares dicen, oye, yo necesito este avión. Sí, pero espera un poco. O sea, que es que yo no me voy a gastar 1.000 millones de euros sin generar un equivalente en puestos de trabajo en el país. Por eso es una generación de tecnología y de puestos de trabajo muy importante. Y esa negociación siempre es una negociación compleja. ¿Por qué? Porque el extranjero lo que quiere es que hagas chapa y pintura y lo que tú quieres es hacer cosas que tengan gran valor añadido. Entonces ahí se genera un tira y afloja, que es una negociación donde arriba la hace un poco por arriba el gobierno, pero fundamentalmente es tu abrazo partido pues con Airbus, o con Lockheed Martin, o con Raytheon, o con el que sea. Bueno, para eso el regulador tiene la Junta Interministerial Reguladora, que decide, se reúne una vez al mes, y decides si tú puedes exportar esto o no lo puedes exportar y a quién. A lo mejor una cosa que podías exportar ayer no la puedes exportar mañana. O sea que eso funciona y hay una vigilancia absoluta. Pero también está Naciones Unidas. Es decir, tú, oiga, mire usted, no se pueden hacer ni vender bombas de racimo. Punto. En ningún sitio del mundo. No se pueden vender, hacer bombas de racimo. Ya está. Naciones Unidas lo tiene prohibido y ya está. Y además, muy bien, claro. O acuerdos bilaterales y multilaterales, es decir, que hay países que de forma, digamos, pues autónoma se ponen de acuerdo y decir, pues no vamos a hacer tal tipo de sistemas o no le vamos a vender, por ejemplo,
Naciones Unidas no dice nada que no le puedas vender a Irán, pero hay una serie de países, digamos, occidentales que han decidido que no le venden nada a Irán porque tiene mucho peligro, y entonces no les venden nada a Irán. Bueno, y el usuario final. El usuario, primero, nadie compra nada que tu país no tenga primero. ¿Usted qué me cuenta? Que usted tiene un avión y si su propio país no se lo ha comprado, malo será, ¿no? Hasta que no funcione el suyo, no venga por aquí. Las compras están centralizadas en el Ministerio de Defensa, ¿no? Cada uno compra lo que quiere. El usuario final, es decir, los marinos en el caso de los barcos y tal igual, normalmente hacen los requisitos, pero normalmente no tienen las decisiones, las tiene el Ministerio de Defensa y las tiene el gobierno. Pero en cambio sí que te ayudan luego. O sea, tú haces una fragata y la fragata ya está funcionando y tal igual. Oye, y hay un concurso en Canadá para hacer fragatas. Oye, pues la Marina dice, pues mira, yo tengo que hacer este barco, a hacer no sé dónde, pues mira, ya de paso te lo mando a Canadá para que lo vean, te ayudan un poquito tu propio gobierno y te ayuda en el marketing. Bueno, y la industria, y ahora voy rápidamente, ¿no? Bueno, tiene el desarrollo de las cosas, te las financia tu propio gobierno, lo cual es una peculiaridad de este sector. No tiene riesgo de cobro, también está bien, pero claro, también es verdad que tienes el riesgo de los presupuestos. Ahora, por ejemplo, estamos sin presupuestos, pero no te dejan colgada una factura. Otra cosa es que un programa determinado se vaya retrasando y no lo arranquen porque no hay presupuesto. Bueno, necesitas a tu cliente, porque tú no puedes para hacer la certificación, pues necesitas un polígono de tiro, necesitas lo que sea. Es una industria poco exigida. Vamos a ver, si una planta de esas que he enseñado yo en Alemania, yo la entrego 2 meses tarde, me meten un multón que me funden. El sistema de defensa, tú entregas un sistema un poco tarde y parece como así, sin que salga de Europa, pero vamos, es la realidad, que no es demasiado exigente. Y es un cliente muy colaborativo, eso es verdad, pero no siempre el que más sabe está en su sitio, que eso es un problema que tienes. Porque cuando tú estás en la industria y tienes que hablar con estos de un sistema, yo qué sé, de comunicaciones, resulta que el que sabía un montón de eso, ahora está mandando un patrullero que está en la vigilancia del Fletán en Terranova. Y dice, joder, tío, o sea, me ha hecho polvo, porque ahora me han puesto uno que es que no... Entonces, eso pasa mucho, ¿no? Bueno, y también el regulador del gobierno te dice qué proveedores puedes usar. A lo mejor te dice, mira, este proveedor no lo puedes usar. Por ejemplo, eso lo dicen mucho los americanos. Es decir, hay determinadas cosas que se llama el sistema ITAR, que es decir, tú voy a hacer un radar, pero necesito un tornillo que lo hace un tío de Michigan. Pues el gobierno americano te dice, pues ese tornillo no lo vas a usar, mira tú por dónde. Y o tienes tú un tornillo europeo, o ese radar, por un tornillo no te lo dejan vender. Entonces, en Europa y en otros países lo que tratan es de hacer desarrollos, lo que pasa es que cuesta, porque tienes que tener un desarrollo tecnológico muy avanzado. Es muy difícil. Tú coges un BMW y es muy difícil que no tenga alguna pieza americana. Pues te pueden parar la venta de ese BMW. Bueno, pues en defensa pasa, pero más. Bueno, hay una política industrial. Y al final la política industrial es quién quiero que haga qué y sobre qué cosas quiero tener soberanía. Mire usted, los franceses dicen, mire usted, yo mi capacidad en submarinos nucleares, ni leyes de la competencia en Europa, ni nada. Aquí esto es franco-francés, y aquí no entra nadie que no sea francés. Y se ha acabado. Ni proveedores, ni nada. Y entonces le ponen un marco rojo, y ni reglas europeas, ni nada. Entonces, bueno, ¿quién quiere que haga qué? Bueno, pues yo quiero tener, mi país, quiero tener soberanía o capacidad, autonomía tecnológica para hacer barcos de tal tipo y no sé qué otra cosa. ¿Vale? Pues muy bien, pues entonces eso, tienes tú la soberanía tecnológica, otras estás dispuesto a compartirlas pues, con tus aliados, o otras simplemente las vas a comprar en el mercado que te dejen y ya está. Pero esas cosas, al final, cuanto más capacidad económica tienes, más soberanía tienes y cuando menos. Por eso los americanos tienen mucha soberanía, ¿no? Porque invierten mucho dinero en desarrollo tecnológico, en tal. Tú no. Entonces, el día que quieres comprar un radar, amigo, pues tendrás que ir a comprárselo al americano, porque tú no has invertido para tenerlo, pues...
Los retornos industriales, ya os he explicado eso. Eso es importantísimo. O sea, ya la cuenta antes de empezar con el desarrollo tecnológico, antes de eso, todo lo que compra defensa en el extranjero es dinero que sale del país, pero vuelve a entrar por otro lado. Eso hay veces que no se explica, pero es así. Por eso surge ITP, por ejemplo, aquí al lado. Por eso Sener hace algunas cosas que si no, no podría hacer. La batalla no es menor, porque en ITP le pasa. En ITP, en vez de hacer no sé qué pieza que tiene un valor añadido muy grande, pues lo que quiere es que haga la carcasa de no sé qué. Y la pintes muy bonito y queda, pongas ahí el nombre de ITP. Oiga, no, tú quieres darme a mí el tocino y quedarte tú con el jamón. Pues no, esto hay una negociación normalmente muy dura. ¿Y los contratos cómo son? Pueden ser concursos públicos, pueden ser negociados sin publicidad. O sea, vamos a ver, Navantia. Navantia no compite con astilleros de Bilbao para hacer una fragata. La fragata las hace Navantia, punto, se acabó. Eso pasa en casi todos los países, salvo en Estados Unidos, que a lo mejor hay 2. Pero al principio, pues eso es así. Los contratos también pueden ser con un contratista extranjero o con un subcontratista nominado por el gobierno de una empresa española. Es decir, que le dicen a Raytheon o le dicen a Airbus o dice, vale, yo te voy a comprar esto, pero tú, la parte de no sé qué, la vas a hacer con ese. ¿Por qué? Porque quieren, en España, por ejemplo, que esa empresa desarrolle la tecnología y tenga contratos que justifiquen ese desarrollo tecnológico, ¿vale? Entonces eso funciona así. O sea que, como veis, es un sector bastante complejo, donde tiene unas reglas bastante complejas, pero es que no puede y no debe ser de otra manera. Vale, y yo creo que con esto he terminado de daros la brasa y nada más. O sea que ahora estoy muy abierto a si tenéis preguntas o estáis ya agotados. Bueno, pues muchas gracias, Andrés, además por abrirnos un ámbito de conocimiento que yo creo que pocos teníamos. Entonces vamos a abrir turno de preguntas, puede ser de cualquier cosa. La primera sí te quiero hacer yo, porque aquí muchos estudiantes están haciendo másteres y también miran a Sener como un objeto un poco de deseo laboral, ¿no? Que supongo que también os interesará, obviamente, ¿no? Y ya se habló que es uno de los grandes problemas que tenéis, el tema de atracción de talento y de captación. Bueno, tenemos en general, ¿no? Hay poco. ¿Qué ofrece Sener en términos de desarrollo profesional, desarrollo directivo y no directivo, a la gente que llega a Sener? Una vez que ya han entrado, ¿qué ofrecéis en términos de desarrollo? Puede ser mejores que otros. Yo os puedo contar los aspectos soft, ahora que la palabra está más de moda. Los aspectos muy concretos se lo sabe Miquel mucho mejor que yo. Pero yo pienso en Sener y digo, oye, es una empresa que hace cosas interesantes, o sea, donde voy a estar haciendo cosas que primero que suponen un reto, son difíciles de hacer. Sener también tiene defectos. Pues uno de los defectos que tiene Sener es que no sabe competir en cosas sencillas. Y cuando lo hemos intentado, hemos fracasado. Oye, hay veces que dices, oye, pues yo compito por precio y no sé qué, y gano por precio y se ha acabado, ¿no? Bueno, siempre que tratamos de competir con precio, palmamos. Nosotros tenemos que competir en cosas donde haya 3. Pero como haya 30, adiós. Y tengo casos, O sea, casos donde tú estás en un cerro y tú ves tus competidores que van subiendo clink, clank, por el cerro, y hay un momento determinado que tienes que saber saltar al siguiente, tenerlo preparado y saber saltar. Bueno, alguna vez, en algunas ocasiones, que nos hemos quedado a exprimir el último limón del cerro, pues hemos cometido un error garrafal y nos ha costado muchísimo dinero. Pero eso no es lo peor.
Lo peor para mí es que te ha costado frustración, y sobre todo frustración en las personas. O sea, esos ingenieros que te miran a la cara y diciendo, tío, me estoy aburriendo que me mato. Nunca me lo dicen, pero yo lo siento. ¿Qué pintamos nosotros haciendo esto? O sea, lo primero que yo diría que te ofrece Sener es hacer cosas que bajo punto de vista personal también te suponen un reto. Es un reto colectivo, pero también lo vas trasladando y supone un reto personal. Primero, por varias razones. Primero, porque en Sener hay gente muy lista y algunos son más raros que la leche. Entonces trabajar con un tío raro, pues también tiene su mérito, porque son tipos, algunos de ellos, que son auténticos, son fueras de serie, pero son gente, en algunas cosas, pues como casi todos los que son líderes en algo, son gente con carácter y con personalidad fuerte, ¿entiendes? Entonces, trabajar alrededor de ese tipo de gente, pues es una delicia, pero también tiene su sombra, seguro, en cada caso particular, ¿no? Entonces yo le diría, lo primero, que vas a trabajar en un sitio donde vas a tener retos, si Sener lo hace bien, retos permanentes, de meterse en cosas nuevas, de hacer cosas diferentes. Segundo, que vas a trabajar en un sitio donde se ha conseguido desarrollar, y eso es mérito de mucha gente, un espíritu de equipo bastante agradable, que tendrá sus luces y sus sombras probablemente, pero que en términos generales hay muy buen ambiente para trabajar. Es decir, que en general, es más, donde por ejemplo, una dificultad que tenemos, tú les dices a unos, oye, esto deberíamos patentarlo. 90% de las veces lo que te dicen, no, que esto lo sabe cualquiera, joder. ¿Cómo vas a patentar esto? Esto lo sabe cualquiera. Cosa que es mentira, porque no lo sabe cualquiera. Pero mucha de esa gente tiene un sentimiento, pues como de una determinada humildad que le parece que tampoco es tan para tirar cohetes esto. Bueno, pues eso es lo soft que yo digo que es importante. Oye, también me parece importante trabajar en un sitio donde sabes quiénes son los accionistas, sabes hacia dónde va la compañía, sabes lo que quieren hacer con ella, sabes lo que no quieren hacer con ella, que eso es muy importante. Oye, pues todo ese tipo de cosas yo creo que es importante. Luego, efectivamente, tú tienes que tener una remuneración que tiene que ser la adecuada. ¿Porque retienes o no a la gente? Bueno, pues sí, es una razón. Para mí no es la más importante. Para mí la más importante es la justicia. O sea, tu gente tiene que estar remunerada de forma justa. Y eso tiene mucha letra pequeña detrás, ¿no? Es decir, tienes que tener procedimientos. No tiene sentido que una empresa familiar no tome de una forma de especial consideración la conciliación, por ejemplo. O sea, sería incoherente. Si yo soy una empresa familiar, pues yo tengo que poner un esfuerzo especial. Por eso, en Sener tenemos desde hace mucho antes del COVID y tal, el certificado de empresa familiarmente responsable. ¿Qué es qué? Pues es unos tipos que vienen, pues como un certificado de AENOR o lo que sea, que te revisan todos tus procedimientos, tus procesos, no sé qué y tal y cual, a ver si entre lo que dices y lo que haces, pues se corresponde, como una auditoría. Entonces, miran tu proceso y digo, efectivamente, tú dices que tienes un horario súper flexible, a ver, tú te dices que tienes no sé qué, sí, ¿por qué? Pues todos esos temas son enfocados a que la gente pueda compaginar pues su... Entonces, eso que dices, eso al final funciona, porque te ayuda a atraer mejores cabezas, porque la gente a lo mejor dice, oye, pues yo casi pues prefiero trabajar en un sitio así, o asado, o tal y cual. Es decir, que hay una combinación, digamos, de factores, yo diría, de principios básicos, pero que tiene que ir acompañado de cosas concretas. Bueno, pues tenemos un sistema por el cual tú puedes elegir si parte de tu remuneración la quieres recibir con más vacaciones superiores a las que te corresponden, por ejemplo, o si prefieres cobrarlas en dinero porque tienes una hipoteca, pero el año que viene puedes cambiar y dices, no, pues este año, joder, ya la verdad es que sí me gustaría tener un par de puentes más y 2 días más de vacaciones, porque, joder, pues tal, bueno, pues efectivamente ese plus no lo vas a tener. O sea, tienes que tener sistemas concretos que ayuden a que la gente se quiera quedar y le parezca un sitio bueno trabajar en Sener. Perfecto.
interesante. Pues abrimos turno abierto. Venga, si os presentáis, si no... Soy Diego, trabajo en ITP y quería hacer una pregunta sobre el ámbito de defensa, ¿no? Ya que has mencionado, aparecido en la presentación. ¿Cómo ven los programas actuales europeos, ¿no? Concretamente los nuevos cazas? ¿No? Comentabas antes el caso de FCAS, ¿no? Que por un lado está España, España, Alemania y Francia, y por otro lado están Italia e Inglaterra, ¿no? Que ya de saque dos programas, parece, ¿no? Que están distintos, y luego además, por lo que se ve en los medios, tampoco es que parece dentro de FCAS tampoco parece que están muy atentos, ¿no? Y por estos programas pues normalmente suelen ser tractores, ¿no? Muy importantes, y tractores para la industria, pues como por ejemplo el caso de ITP, ¿no? Que pues con todo el desarrollo de Eurofighters salió como esta empresa. Entonces no sé cuál es vuestra visión sobre la situación actual de estos programas. Pues mira, yo creo que ahora mismo, yo hasta ahora he sido bastante pesimista con este programa. El programa FCAS y el programa del nuevo avión de combate europeo, pero porque veo la parálisis de Europa, porque la veo en energía, porque la veo, veo que Europa, más allá de que no tiene sentido que Alemania, Francia y España desarrollen un avión, y Inglaterra y el Reino Unido e Italia desarrollen otro con la colaboración de Japón. No hay mercado para eso. Es decir, que esos dos programas estoy seguro que van a terminar por confluir. Porque yo, como taxpayer europeo, me indigna. Y digo, vamos a ver, ¿qué es esto? Ya sabemos los costes de desarrollo de estos sistemas, lo que son, para luego amortizar el número de aviones pequeños, eso no tiene ningún sentido. Bueno, pues el Eurofighter también empezó así, por cierto, con un escarceo importante, y al final Francia se salió y ya está. Y digo, uno de los grandes problemas que tiene el sector de la defensa, que no lo he mencionado, pero me viene bien tu pregunta, es el time to market. Mira, el Eurofighter, que es parte de la espina dorsal de la defensa en Europa bajo el punto de vista aeronáutico, estaba diseñado cuando cayó el muro de Berlín y estaba volando cuando cayeron las Torres Gemelas, que son los dos eventos geoestratégicos que han cambiado el mundo. Ahora está cambiando, ahora mismo estamos en una tercera fase de un cambio brutal, pero hasta ahora esos dos cambios habían sido definitivos. Claro, dices, oye, es que a la velocidad que están cambiando las cosas, yo no puedo tener el avión que necesitábamos cuando existía el Pacto de Varsovia y tal igual, pues es que no puede ser el mismo que el que necesitamos 20 años después. Por puro sentido común. El time to market le mata a la industria de defensa. La industria de defensa tiene que ser mucho más ágil. Lo segundo que pasó después de la caída del muro de Berlín es que antes era muy fácil. Era tener más de lo que tenía el tío del otro lado. Tener más barcos, tener más tanques, tener más lo que sea. Pero cuando cayó el muro de Berlín, ya no. Tú en Ucrania estás viendo a drones compartiendo con trincheras. Estás viendo que un río, un accidente natural como es un río, ha definido el curso de la guerra. Porque ha sido una barrera natural que no han sido capaces de cruzar ni uno ni el otro. ¿Y quién iba a decir que en el siglo XXI un río iba a ser un impedimento? Pues sí, pues ha sido un impedimento muy importante. Entonces, ahora mismo tú tienes, el mundo occidental no sabe muy bien lo que necesitan, ¿no? Porque hasta la guerra de Ucrania pensamos, no, si es que ya no va a haber más cosas de estas, y lo que va a haber es un ciberataque que te va a bloquear pues, los semáforos de una ciudad. Y de repente vemos lo que ha pasado en Ucrania, con trincheras como en la Primera Guerra Mundial. Y dices, bueno, ¿y esto? Conviviendo con drones. Y entonces dices, tiene que haber una revolución para conseguir que los gobiernos tengan el material que necesitan en cada momento, ¿no? Entonces, yo creo que para eso tiene que haber una revolución también en la industria. Mire usted, ¿qué es por otra parte la revolución que está haciendo Elon Musk? La revolución de Elon Musk en el mundo de los satélites,
O sea, está siendo básicamente una revolución de decir, oiga, un satélite de comunicaciones, como el SpainSat, te cuesta 350 o 400 millones de euros. Te cuesta 100 millones de euros el lanzamiento, 100 millones de euros el seguro y unos 150 millones de euros el satélite. Eso para un satélite de comunicaciones gubernamentales o un satélite de televisión, de órbita geoestacionaria. Claro, Elon Musk lanza satélites mucho más baratos a 800 kilómetros, con lo cual el lanzamiento te sale por 2 duros. La mitad no, pero el 20% de los satélites no funcionan. Pues como cuando tú vas con el móvil a que te lo arreglen a Apple. Oiga, que se me ha roto no sé qué, le doy uno nuevo. Es que me compensa. O sea, no me compensa. Entonces el tío hace satélites mucho más baratos, el 20% no funcionan, pero es que le da igual. Porque hace por exceso un 50% más de satélites, que es lo que pasa con Starlink. Entonces tenemos los sistemas de los programas tienen que ser mucho más rápidos. Tenemos que tener el bien o el sistema que vamos a producir al final encima de la mesa, listo para producir mucho más rápido, porque es que si no nace viejo, que es lo que está pasando. Entonces yo soy pesimista porque hasta ahora, pero lo que pasa es que mientras estamos hablando están ocurriendo cosas en Europa donde se está dando cuenta que es que no va a ningún sitio, así que es que necesita cambiar esto de una forma radical. Entonces ahora, pues yo era un poco pesimista, pero ahora estoy por lo menos perplejo, un poco viendo a ver qué pasa. Pero también es verdad que hay que estar en esos grandes programas. O sea, ITP no existiría si no hubiera sido por la iniciativa de España de participar en el Eurofighter. Y gracias a eso ahora, pues es líder en motores civiles de aviones de pasajeros, pero el tractor de aquello fue el Eurofighter. Muy bien. ¿Preguntas? Sí. Mira. A ver si te consigo oír. Sí. Pero ni un día de los datos y he trabajado en defensa cuando se toca la investigación. Mi pregunta es, ahora mismo hay una revolución en el sector aeroespacial, ha estado durmiente 50 años, ¿no? Y los últimos 10, una nueva explosión. Eso también está relacionado con el sector de la defensa, pero yo tengo la sensación de que todavía estamos en una fase en la cual esa revolución está muy orientada hacia las telecomunicaciones, hacia el posicionamiento más industrial que de explotación de la información. Por ejemplo, cuando vino el presidente Salatis, era la misma sensación, ¿no? Que todo el mundo está peleando ahora por qué hacemos con estos satélites de órbita baja, ¿no? ¿Qué hacemos con la situación del 5G, el 6G, con la regularización del espectro de bandas y demás? Pero yo no veo todavía que haya una industria o que haya un posicionamiento claro alrededor de la explotación de toda esa información. Por ejemplo, la observación terrestre, en defensa, si la hay, es más oculta, ¿no? Por ejemplo, mi investigación en Francia tenía muchos contratos con defensa para la explotación de información de satélite, en casos de desastres naturales, pero no hay una economía detrás. Yo no percibía que hay una industria, una economía que saque provecho de todos sus avances ahora mismo de observación satelital. No sé si desde SENER se percibe que hay un movimiento en ese sector económico, industrial, social, o si todavía estamos en una fase muy de posicionamiento de puro hardware casi. Sí, yo estoy de acuerdo. Hay un mundo, vamos a ver. Yo primero creo que ahora mismo, que estamos todos así, un poco chocados con lo que está pasando en el mundo, hay más oportunidades de las que ha habido nunca. Nosotros somos especialistas en fustigarnos, en España somos muy especialistas en decir que efectivamente tenemos cosas que no funcionan y que están mal. Pero nunca hemos tenido las empresas que tenemos hoy en España. El tamaño de las empresas, la internacionalización de las empresas que tenemos hoy en España, no las hemos tenido nunca. Y de eso casi nunca hablamos. Bueno, pues ahora mismo hay oportunidades que yo no había visto nunca. Por lo menos en las áreas donde nosotros trabajamos. En energía están pasando cosas. Si tú trabajas en sitios donde van a pasar cosas,
pues ya tienes una ventaja. Tienes un viento a favor, claro, y tienes oportunidades claras. Claro, si te pilla trabajando en un sitio donde no van a pasar cosas, joder, pues ahí estás fastidiado. Pero es que el mundo de la energía, pues es que está en una revolución. El mundo aeroespacial, igual, como tú dices muy bien. El mundo del transporte, yo siempre digo lo mismo, pero cuando ahora un chaval de 18 años no va lo primero después del día de su cumpleaños a sacarse el carnet de conducir, cosa que hacíamos nosotros cuando teníamos 18 años. ¿Por qué? Porque no solo era que te podías conducir un coche, es que tenías una libertad que iba... O sea, ese papelín, ese chisme de plástico te daba una libertad que no tenías si no tenías ese plástico. Pues ahora la gente joven no identifica más o menos libertad con tener ese plástico. De hecho, dice, menudo lío, tengo que alquilar un garaje, tengo que pagar el garaje, mira qué lío. ¿Sabes lo que digo? Yo necesito usar un coche de vez en cuando, pues ya. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Si lo sabes leer, eso va a cambiar el sector del automóvil de arriba abajo. O sea, esa cosa que ves prácticamente, y dices, bueno, pues es una cosa de la costumbre de la gente joven de ahora. No. Eso quiere decir que el mundo del transporte va a cambiar. O cuando tienes una hija que entra en una tienda de cosméticos y hay dos cremas, una que pone que está hecha en una fábrica no sé qué y otra que pone que está hecha con criterios sostenibles no sé qué, que vale €1 más y compra esa, pues probablemente mis hermanas con 18 años primero solo hubieran tenido uno, pero te está diciendo, o sea, tiene un mensaje, esas cosas tienen un mensaje. Entonces, ahora mismo el mundo del espacio, fundamentalmente, nos está dando unas herramientas que todavía no hemos sido capaces de incorporar a la sociedad en general. De alguna manera sí. Bueno, pues tenemos el GPS, ahora ves a la gente que va por ahí, que no saben dónde van. Por Madrid los veo mucho, o por aquí, por la Gran Vía, les ves al típico turista que dices, oye, si tienes la Diputación enfrente, mira para arriba un poco, vas con el Google aquí mirando y vas a la Diputación y hasta que no te das con la cabeza ahí, no... Bueno, pues tenemos el GPS, que nació como un programa militar y como sabes, o sea, ahora el mapa ese de la CAMSA ya no lo usa ni su padre, antes todo el mundo lo llevaba en el coche, en el lateral de la puerta. Bueno, pues, entonces, la explotación de los medios, ese es el gran negocio que hay que ver como... que también está reventándolo Elon Musk. Porque claro, si tú dices ahora, oye, pues yo tengo un caserío en la punta de no sé dónde. Y dices, joder, pues me gustaría tener internet, no tengo ni teléfono ni nada, oye. Pues claro, es que por $500 le compras una antena así, de 40 por 40, por €1 al día le pagas el fee y tienes un internet de banda ancha que te permite hablar por teléfono, trabajar en remoto, no sé, en la punta de un monte o en la mitad del Atlántico. Bueno, pero eso tiene que ir un crecimiento exponencial. O sea, los satélites de observación, por ejemplo, hablamos mucho de los satélites de comunicaciones. En el fondo el GPS es un satélite de comunicaciones porque lo que hace es analizar tiempos. Pero un satélite de observación, que son, si quieres, más complejos. Los satélites de observación, sobre todo, depende del grado de lo pequeño es en lo que quieras ver, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, hace 4 o 5 años estábamos haciendo una cosa de un satélite y tenía que tener tal precisión las cámaras que no había un sitio en España y lo llevamos a Thales ahí en la Costa Azul. Y yo estaba viendo las pruebas que estaban haciendo y de repente paran las pruebas. Y pregunto, ¿y qué pasa? Y dice, mira. Y entonces abren una cortina que había y veo una ventana y había en el quinto pino un tío con un tractor. Que estaba arando con un tractor. Pero un quinto pino, que decir, debía haber 4 o 5 kilómetros. Bueno, es que está provocando unas vibraciones que nos perturban la prueba. Joder, yo me quedé asombrado. Dice, joder, ese tío que está aquí 5 kilómetros, que es que no se oye ni el ruido del tractor ni nada. Pues eran las vibraciones suficientes para... Entonces, todos los satélites de observación se le puede sacar un jugo en la agricultura. El tema del agua, el gran tema del agua, el tema del agua va a ser un tema
muy serio a futuro, porque el agua, bueno, ya sabemos lo que pasa. A veces hay demasiada, a veces hay poca. En España, por cierto, hay más agua de la que nos hace falta. Se dicen muchas cosas, pero no es verdad. O sea, en España hay agua, sobra agua. Lo que pasa es que hay agua donde no es, pero hay otros que no tienen agua, ni donde no es ni donde es. Entonces, pero ese es el... Entonces, yo creo que ahí hay que estar muy atento, porque hay negocios que todavía no han aparecido, pero que van a ser importantes, muy importantes. Y que los satélites están ahí. O sea, que una vez que lo tienes ahí arriba, pues alguien venderá un servicio, pero siempre será el tamaño del precio de ese servicio será irrelevante comparado con el negocio que se puede hacer. Por ejemplo, los satélites de observación. Si tú consigues tener satélites de observación que te den la información que tú necesitas, que los hay, pero que tú las sepas aprovechar. Pero esos, los que nos dedicamos a hacer los satélites, pues la verdad es que no lo pensamos mucho, pero porque quizás no es nuestro negocio, pero a lo mejor a mí me encantaría que haya más gente que esté cerca y que esté rumiando de cómo le puede sacar a eso un jugo económico, porque lo hay. Muy bien. No sé si te he respondido o te he contado un rollo patatero. Era un poco, yo creo que parecida a la respuesta que le dio, no me acuerdo muy bien. Juan Tomás Serrani. Sí, yo. Eso es. Pero al final no es vuestro negocio. No es el core de vuestro negocio. Entonces, que esos servicios a día de hoy están orientados, él hablaba un poco del nivel A, ¿no? Están orientados a algo que te puede comprar un país o una industria muy masiva, o si no, si vas a brincar servicios a sectores muy concretos, muy pequeños, a día de hoy hay tal barrera de entrada que no tiene sentido, ¿no? Sobre todo para quienes estáis más en la construcción que no es vuestro juego. No sé, yo creo que todavía no hay manera de bajar esa barrera de entrada, o es muy difícil, pero tiene que estar ahí. Sí, eso yo creo que cada vez más, bueno, pues la información está ahí. Por cierto, la información está ahí y tienes que ser capaz de procesarla, que es otra, porque la información en crudo no te sirve para nada. Entonces, los sistemas de proceso de esa información, de forma que te sea útil a quien tenga que ser, sea gubernamental o no, o privado, o lo que sea, yo creo que ese es también un camino por recorrer, porque la gente los que mandan un satélite lo mandan para una cosa y la quieren para eso. Pero es que eso podría servir para muchas otras cosas. Pero en tierra luego la inversión es muy importante, de proceso de esa información y tal igual. Y sobre todo, toda la algoritmia, por ejemplo, de hacer, por ejemplo, pues tienes los satélites de observación y esos son multiespectrales. Tú ves en visible, ves en infrarroja, tienes radar de apertura sintética que puedes ver a través de las nubes. Entonces luego, con una algoritmia adecuada, píxel a píxel, optimizas cada una de esas imágenes y obtienes una imagen que ni es infrarroja, ni es radárica, ni es tal, pero que es una imagen de mucho más contenido de información. Claro, pues sí, pues lo usa quien sea, pero es una pena, porque todo ese desarrollo tecnológico seguro que serviría a otras gentes para hacer otras cosas que no tienen nada que ver con esa. Y eso tienes razón, o sea, eso falta por desarrollo. Y es verdad que la primera barrera de entrada, pero para mí la primera barrera de entrada es la información. Es la información, es que gente, digamos, más de la calle no sabe bien las capacidades que tienen algunos de esos satélites. Algunos porque son secretos, vale, son secretos, pues bien. Pero es que hay muchos otros que no. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Si no... ¿Sí? Bueno, pues yo creo que ya son las 6 prácticamente. Es el momento de agradecerle a Andrés Endagorta el estar aquí y a Miquel Zaino, el director de Personas de Recursos Humanos, que ha sido también un contacto extraordinario que nos ha permitido tener el honor de contar con Andrés Endagorta, presidente. Pues, luego tenemos un detallito, pero nos gusta a todos los que vienen a nuestra casa el logo más bonito que tenemos. ¿Ah, sí? De Chillida, como ya sabes. Es el árbol de la ciencia.
y quiere decir, de monta vas al Sasu, que es da y extiende el conocimiento, que es lo que has hecho tú hoy. Es verdad. Oye, de verdad. Muchísimas gracias. Muchas gracias.